libros que sin ser canónicos sí nos van a expresar parte de las tradiciones, y uno de ellos es el protoevangelio de Santiago, en donde se relata la infancia de la Virgen, que desde Santa Ana la mamá quería entregarla al templo desde que cumpliera 1 año. La llevaron al templo, pero la niña se regresó llorando con sus papás, y no fue sino hasta los 3 años de edad que la niña, la Virgen, se fue hacia el altar para quedarse consagrada. Por eso a las niñas a los 3 años se les hace su misa. Y aquí lo interesante en el dogma cristiano es que la Iglesia nos enseña que la Virgen fue concebida sin mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque tenía que ser la Madre de Dios. Porque los méritos de Cristo eran, ahí están puestos, en perspectiva los méritos de Cristo tenía que salvaguardar a su madre del pecado original. Ahora, debemos de entender que la Virgen no forma parte de la esfera de Dios, ella es mujer, ella forma parte de la humanidad. En la cristología antigua, uno de los temas, una de las partes de la cristología era la mariología. O sea, la Virgen siempre se estudiaba dentro del tema de Cristo. Pero con el Concilio Vaticano II, la mariología deja la cristología para que no quede duda. Ella no es de la esfera de Dios, ella es de la esfera del hombre. Y pasa entonces el tema de la mariología a la eclesiología. O sea, la Virgen es el miembro más importante de la Iglesia. A ver, monseñor, disculpe, tal vez por mi ignorancia o mi segunda idioma siendo... quiero ser muy claro en lo que es la cristiología, la mariología, y a ver, traduzca tantito eso. La teología tiene 3 verdades: la verdad de Dios, la verdad de la Iglesia y la verdad del hombre. Eso es lo que trata la teología, nada más. La verdad de Dios nos habla de las personas divinas, la Santísima Trinidad, de la esencia divina, de lo que es Dios, el Espíritu Santo, como un tema particular se llama neumatología, la cristología, que es también, y la cristología se divide en varias partes, como son, por ejemplo, los títulos de Jesucristo que aparecen en la Biblia, la ciencia y la libertad de Cristo, y la redención de Cristo. O sea, todo eso es el tema Dios, todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahí antes se estudiaba la mariología también, como parte de Cristo. Bueno, ahora el concilio nos dice, no, la mariología entra en la eclesiología, en el tema de la Iglesia. ¿Qué es lo que se ve en la Iglesia? Bueno, la fundación de la Iglesia por parte de Dios, la Iglesia sacramento universal de salvación, los 7 sacramentos, y la Virgen María. Todo eso es la Iglesia. Y la parte del hombre, en la teología, pues ya se ve la creación, el pecado, la antropología teológica, la gracia y las virtudes, y el fin último del hombre, la muerte, el juicio particular, el infierno, la gloria, la parucía. Son los temas, son 3 grandes bloques de la teología, y la Virgen entra en la Iglesia. Y eso nos ha dado mucha riqueza para comprender que también nuestra vocación de humanos es ser como la Virgen. La Virgen no es Dios, es mujer, pero una mujer limpia de pecado, porque el hombre fue creado sin pecado. El pecado llegó después, cuando el hombre desobedeció. Entonces, no es de la esencia del hombre ser pecador. Cristo fue hombre y no fue pecador. La Virgen, mujer y no fue pecadora, por los méritos de Cristo. Qué importante recordar eso, no nacimos con esa esencia de pecador, ¿no? Somos hijos de Dios. Y qué importante en ese día recordar que eso nos da una cierta dignidad, ¿no es cierto, Padre? Que reconociendo de que pues no es que el pecado nos tiene que dominar. Cuando yo digo que
Cristo venció y vencerá, siempre es esa imagen de que no somos como tan frágiles que no podemos resistir una tentación. Claro. Con ese poder de Dios, siendo hijos de Dios, tenemos innatamente en nosotros ese poder para vencer y para mantener la dignidad de este hijo de Dios, ¿no? También cabe aclarar lo siguiente: por el pecado del hombre quedó débil la naturaleza de todos los hombres. Entonces, al nacer, nosotros llegamos a este mundo débiles, muy débiles. Nacemos como hijos de Adán, formamos parte de la humanidad, pero por el bautismo tenemos la fuerza del Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios. Y aunque seguimos siendo concupiscentes, frágiles, tenemos la capacidad de la vida nueva en el Espíritu. Entonces, sí es necesario el bautismo, porque si no, entonces quedamos, puede ser indiferente una persona y no bautizar a sus hijos. No, se requiere que se bauticen para que esa mancha del pecado original se borre. Yo les explico qué es la mancha del pecado original de una manera muy sencilla. Le digo yo a un papá el día del bautismo, le digo, bueno, esta niña o este niño que traen en sus brazos, vamos a suponer, ¿qué culpa tiene si usted, que es el papá, comete un crimen? Y dice, no, pues la niña no tiene ninguna culpa, no tiene. El hijo no tiene ninguna culpa. Usted asesinó de 10 puñaladas a alguien, ¿qué culpa tiene? No tiene culpa. Perfecto, pero queda manchada. Ya es hijo o hija de un criminal y entonces va a quedar manchado para toda la vida. Entonces, si alguien llega de una forma generosa y dice, mira, tú vas a ser ahora mi hija, que es lo que hace Dios, olvídate de tu situación, de esa mancha del pecado, y ahora vas a vivir al amparo de mi amor. Y es lo que hace el bautismo, lava la mancha del pecado original. Ese es el sentido. No es que uno nazca pecador, uno nace manchado del pecado. Y el bautismo borra esa mancha y aparte agrega otras cosas. Te hace miembro de la iglesia, te da el sacerdocio común, te da la herencia del reino de los cielos y te abre las puertas de todos los demás sacramentos. Entonces una catequesis sencilla y muy real. Es un regalo, lo que apenas nos diste es un regalo, porque nos abriste ese panorama para recordar de que aunque nuestros padres humanos pueden habernos dejado con una herencia, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una herencia por sus errores, y que tal vez nosotros todavía somos vistos como que los hijos de aquellos que han hecho no sé qué. Qué importante es entonces recordar que antes de eso somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre, Él nos creó con amor y que nos redimió, nos volvió a tomar, nos adoptó por la obra de Cristo salvífica y podemos decir al mundo con cabeza levantada, yo soy una hija de Dios, y tener esa dignidad innatamente en nosotros, que no importa de dónde venimos, qué han hecho los antepasados. Muchos dicen que estoy atado por los pecados de mis antepasados y eso, y claro, hay que orar para librarnos de eso, pero más importante es de reconocer que Cristo ya venció todo poder del mal, y recorriendo a Él, abandonándonos a Él y recibiendo ese abrazo paternal de Dios, podemos volver a tener esa dignidad de hijos. Monseñor, estamos hablando del tema María de Pentecostés, y estamos hablando entonces de esos capítulos en la vida de la Virgen Santísima. Y qué imagen más increíble. Yo soy madre de una hija de 5 años y a sus 5 añitos, para el Día de las Madres, me escribió una carta con como 20 corazones y diciendo te quiero, y con dibujitos y todo lo que salió de su corazón para Santa Ana y San Joaquín. Yo creo que es un gran sacrificio entregar esta niñita preciosa de su corazón, tan anhelada, tan esperada, de entregarla generosamente al templo